En el año 2007, Facebook crea el primer equipo de Grow del mundo, porque habían planificado que para el año 2012 podrían tener 300 millones de usuarios activos. Realmente lograron llegar a 1.000 millones de usuarios activos, y a partir de ese momento, varias empresas en Silicon Valley empezaron a crear sus propios equipos de Grow. Hoy es una metodología muy difundida que empresas como Facebook, Uber, Instagram, Airbnb y Tesla están aplicando de forma exitosa. Soy Jesús Muñoz, Head of Growth de Revenue, una agencia de Grow Marketing, desde la cual he liderado estrategias de Grow para nuestros clientes con resultados excepcionales. En esta masterclass vas a aprender los fundamentos del Grow Marketing y cómo aplicarlo a tu emprendimiento o empresa para hacerla crecer de forma exponencial. En este masterclass veremos los siguientes puntos. Primero, ¿qué es el Grow Marketing? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre el Grow, el Marketing y el producto? Tercero, ¿cuáles son los fundamentos del Grow más a profundidad? Cuarto, los casos de uso, loops de adquisición y ejemplos. Y por último, vamos a definir y ver ejemplos de retención, adquisición y monetización. ¿Qué es el Grow Marketing? Hay muchas definiciones que vas a encontrar en Internet, pero la que más me agrada es la que publicaron en Reforge, y es la siguiente. El Grow Marketing es una metodología que a través del uso de triggers, canales, mensajes y personalización podemos otorgar a los clientes nuevos y a los clientes actuales la experiencia de valor que promete nuestro producto. Ejemplo, pongamos de ejemplo a Spotify, la aplicación para escuchar música desde tu celular. ¿Cuál creen que es la experiencia de valor que promete Spotify? Es probable que sea escuchar la música que quieras, en donde quieras, con una gran calidad de sonido. Tomando esa definición previa de lo que es el Grow, básicamente el Grow Marketing nos ayuda a poder llegar a las personas indicadas para que conozcan Spotify, la quieran descargar, la instalen, se creen un usuario y puedan escuchar su primera canción de gran calidad en el lugar que quieran. Básicamente es así como el Grow nos ayuda a poder darle al cliente esa experiencia que nosotros prometemos con nuestro producto. Pero una de las primeras cosas que tenemos que entender es que el Grow es el output o el resultado. El resultado de tres elementos claves, que básicamente son la retención y el engagement, la adquisición y la monetización. Anota estos 3 puntos o esta fórmula que vamos a empezar a desglosarlas en las siguientes láminas. Primero veamos cuál es la diferencia entre el Grow, el Marketing y el producto. Básicamente hemos armado un cuadro que nos va a permitir entender las diferencias entre Grow, Marketing y producto a través de tres diferentes elementos: objetivos, equipos y procesos. Empecemos por el primero, objetivos. La diferencia de objetivos en el Grow, por ejemplo, es que en el Grow te enfocas en las métricas de crecimiento. Básicamente la retención, el engagement, adquisición y monetización. El siguiente es el marketing. En marketing básicamente te enfocas en estrategias u objetivos de awareness y adquisición principalmente. Y en producto es un enfoque distinto, básicamente basado en métricas de producto en sí, NPS, engagement y otros elementos adicionales. A nivel de equipos también existe una diferencia. Primero, en el Grow, por ejemplo, existen equipos transversales, equipos que tienen composiciones como gente de producto, gente de marketing, gente de diseño, ingeniería, gente de data, etc. En marketing solamente tienes gente de marketing. En producto, product manager, gente de ingeniería, etcétera, etcétera. Dentro de procesos también existe una diferencia. Básicamente en el Grow te enfocas en experimentos basados en data y un enfoque en loops, que ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de marketing, básicamente es planificación de campañas. Y dentro del producto vas a ver temas más de product management, desarrollo ágil y otros elementos más. De esta forma logramos diferenciar, y es muy importante diferenciarlos para poder saber qué tipo de objetivos, equipos y procesos conforman el Grow Marketing. Ahora pasamos a los fundamentos del Grow Marketing. Básicamente, como habíamos explicado anteriormente, existen 3 etapas claves: retención y engagement, adquisición y monetización. Dentro de retención y engagement, ¿qué es? Básicamente la retención y el engagement nos va a permitir saber cómo definir, medir, analizar y construir estrategias
a través de todo el proceso de retención. Y de hecho el proceso de retención o la retención es un fundamento súper clave y en la cual todas las empresas deben enfocarse y que de hecho dejan de lado. Adquisición. Dentro de adquisición vamos a aprender, vamos a poder saber cómo definir, medir, analizar y combinar diferentes loops de adquisición para poder generar ese crecimiento que tanto esperamos. Dentro de monetización vamos a poder saber cómo tu modelo de monetización impacta positiva o negativamente a las estrategias de retención y adquisición que has creado previamente. Pero todo empieza por el usuario, que es algo que también muchas empresas o emprendedores dejan de lado, pero que es fundamental para poder construir toda una estrategia de growth hacia adelante. Y para poder crear, digamos, un buen análisis de usuario, les propongo que hagamos un caso de uso con este framework. Antes de pasar a los ejemplos, quiero explicarles cómo se desglosa este framework que hemos preparado. Primero, veamos el problema. Pero el problema desde el punto de vista o de las palabras del usuario. Porque muchas veces como emprendedores o empresarios queremos nosotros definirlo desde nuestra perspectiva. Pero es muy importante que estas sean las palabras del usuario. Cuando vemos el punto 2, alternativa, básicamente son alternativas que el usuario está usando para solucionar el problema que está afrontando. Cuando vemos el punto 3, que dice por qué, en el por qué es por qué el usuario usaría nuestro producto versus otras opciones. ¿Por qué dejaría de usar la opción que está usando actualmente para pasarse a la nuestra? ¿Por qué la nuestra es mejor que las que ya está usando el usuario? En el punto 4 es básicamente definir de forma grande al usuario. ¿Quién está afrontando el problema? Y en esta parte es importante mencionar que en muchas conversaciones que he logrado tener con muchos empresarios o emprendedores suelen decir lo siguiente: yo le vendo a todo el mundo. Pero lo ideal debería ser que puedan definir a una persona específica para poder tener una claridad total de los problemas que solucionan y por qué tú eres una gran opción. En el punto de frecuencia, básicamente tenemos que entender qué tan frecuente es el problema que este usuario afronta y cómo lidia con este problema cada X tiempo. Y esto va a ser muy importante para poder crear una estrategia de retención lo más eficientemente posible, que lo vamos a ver más adelante. Empecemos con un ejemplo de HubSpot. HubSpot es esta plataforma de CRM o de marketing bastante conocida y tenemos un ejemplo para poder explicarlo con ustedes. Punto 1. Vamos a definir el problema desde el lado de HubSpot. Básicamente, imaginemos que quien va a usar HubSpot es un vendedor. Es una persona especialista en ventas que necesita cerrar muchos negocios. El problema desde la versión del vendedor básicamente sería el siguiente. Paso muchas horas en actividades operativas, en mi CRM, por ejemplo, agregando datos manualmente, mandando correos de seguimiento, emails de seguimiento, y esto es muy pesado, muy operativo. Las alternativas que esta persona o este vendedor o este representante de ventas está usando básicamente son que tiene que hacer llamadas, tiene que mandar email de recordatorio, tiene que usar Excel, por ejemplo, con múltiples pestañas o algún software o varios software que no necesariamente están integrados entre sí y que generan mucha carga operativa. ¿Por qué deberían migrarse, por ejemplo, a HubSpot como una de las opciones? Porque con HubSpot podrían automatizar todas las actividades, de modo que van a poder enfocarse realmente en las actividades claves de un representante de ventas, que es conseguir más prospectos y poder cerrar negocios, que en los temas operativos que pueden, digamos, generar mucha pérdida de tiempo en el día a día. Dentro del punto 4, el Ideal Customer, básicamente son representantes de ventas, por ejemplo, que quieren llegar a empresas de entre 50 a 200 empleados. Y la frecuencia de uso de este tipo de software o este tipo de problemas se presenta de forma diaria. Diariamente tiene que mandar correos, tiene que hacer seguimientos y tiene que generar acciones operativas que le quitan cierto tiempo importante. Vamos a ver otro ejemplo, digamos un ejemplo un poco más en el Perú. Tecambio es una casa de cambio online que permite que las personas no tengan que trasladarse de forma física hacia una casa de cambio, para la redundancia, sino que lo puedan hacer de forma digital. Vamos a definir el problema desde esta marca. Por ejemplo,
la persona siente inseguridad de ir a las casas de cambio físicas y que puedan quizás en el camino asaltarlo, o incluso todo el tiempo que conlleva el traslado con el dinero para poder cambiar sus dólares. La alternativa que estaban usando antes de conocer Tecambio, digamos, es trasladarse a las casas de cambio física, llamar a su casero quizás de cambio y decirle, oye, necesito que me hagas un cambio de moneda, o decirle a alguna persona, por ejemplo, que se pueda trasladar para hacer este tipo de cambios. ¿Por qué debería trasladarse, por ejemplo, a Tecambio? Porque básicamente en pocos clics y de forma online puede obtener el mejor tipo de cambio desde la comodidad de su casa con una gran seguridad porque está en un lugar seguro que básicamente es su casa y recibiendo su dinero en 15 minutos prácticamente. ¿Cuál es, digamos, el ideal customers? Son usuarios que deben, por ejemplo, pagar sus cuotas de departamento los fines de meses o la cuota de su automóvil, por ejemplo, los fines de meses que necesitan siempre cambiar dólares. ¿Y cuál es la frecuencia de uso? Es mensual, porque no necesariamente pagas tus cuotas cada 15 días o cada semana, sino que normalmente se paga de forma mensual. Vamos a ver el ejemplo partido en dos, porque una pregunta clave que en algún momento he recibido es, ¿se pueden tener más casos de uso? No solamente uno, digamos, para distintos usuarios. Por supuesto que sí. Y vamos a partir este caso en dos. En un caso de uso para personas y en un caso de uso para empresas. En el primer caso de uso, básicamente las personas sienten inseguridad de ir a una casa de cambio física y por eso usarían Tecambio para hacerlo de forma digital y recibir su dinero en 15 minutos. Pero otro caso de uso u otro usuario al cual puede venderle Tecambio son empresas. Y básicamente la problemática de la empresa cambia un poquito. Por ejemplo, en el usuario siento inseguridad de ir a una casa de cambio física, que es como primera prioridad de decisión, digamos. Y en el caso de las empresas no tengo tiempo para ir a casas de cambio físicas cuando necesito comprar rápido, por ejemplo, insumos o los productos que debe importar del extranjero. Entonces, la prioridad de compra de las empresas puede variar un poco. Para ellos quizás es más importante el tiempo, porque necesitan el dinero muy rápido. Y quizás para las personas la prioridad es la seguridad, porque no quieren que les roben sus dólares, digamos. A nivel de empresas, por ejemplo, la alternativa es que básicamente cómo solucionan este tema es mandar a una persona, a un asistente, para que haga el cambio de moneda. O hacerlo con las casas de cambio físicas que por ahí ya tienen conocidos, pero que un detalle importante es que quizás no siempre tienen todo el cash que quisieran cambiar. En algunas circunstancias, ciertas empresas cambian montos de dinero alto, entonces necesitan que su cambista tenga una buena caja para hacerlo y no siempre suele ser así. Entonces, ¿por qué deberían usar Tecambio, por ejemplo? Porque en 15 minutos su dinero va a estar en su cuenta o menos tiempo va a estar en su cuenta y de esta forma van a poder rápidamente mover el dinero para comprar mercadería para poder venderla a sus clientes. Y además podrían tener incluso un trader asignado para que puedan hacer seguimiento a la orden de cambio. El ideal customer, si se dan cuenta, es distinto. Por ejemplo, en el de usuarios obviamente son personas que deben cambiar dólares para poder pagar su departamento o para pagar su auto, por ejemplo. En el caso de empresas son empresas que compran productos del extranjero y deben pagar en moneda extranjera. Y aquí viene la parte interesante también a nivel de frecuencia. Las personas es probable que paguen su cuota de forma mensual, pero las empresas quizás necesitan comprar cada 15 días. Y esto es muy importante, como les menciono, para un análisis de retención un poco más adelante. Vamos a revisar en este punto el modelo tradicional de funnels, que es el que normalmente se enseña. Sin embargo, bajo la perspectiva del Grow, no es que sea malo, no es que esté mal, sino que se vuelve limitado. Básicamente los embudos implican una ruta lineal, como se darán cuenta, donde tienes que poner más data o más leads en la parte superior para que puedas tener más resultados en la parte inferior. Entonces, esto básicamente conduce a nivel de priorización a una búsqueda interminable de nuevos clientes potenciales para poder llenar el funnel en la parte superior y poder tener más en la parte inferior. ¿Cómo se soluciona esto? Llegan los loops. Básicamente los loops es un sistema cerrado
en donde un input o una entrada a través de una acción genera un output o una salida o un resultado, que nuevamente se reinvierte y genera este bucle o loop que permite que siempre se esté retroalimentando. Y cómo esto se usa para las empresas, ahorita lo vemos en un ejemplo. Pero primero, veamos lo que es una entrada. Básicamente, supongamos que una entrada es un nuevo usuario que ha sido creado. Este usuario genera una acción. Esta acción es una serie de pasos o acciones que van a generar un resultado, como les mencioné, que permiten que sean reinvertidos y se genere este loop de forma recurrente. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que somos los Head of Growth de SurveyMonkey. SurveyMonkey es una aplicación o un software que permite que las personas puedan hacer unas encuestas y puedan enviarlo a sus amigos, a su empresa, etc. ¿Cuál sería la entrada de SurveyMonkey? Básicamente es un nuevo usuario que llegó a la aplicación. Este usuario prepara la encuesta y le envía a cierto público. Este público, esa es la acción que se está generando. ¿Cuál sería la salida? La salida es que este público básicamente recibe la encuesta, la completa y encuentra un mensaje que SurveyMonkey enviaba, que básicamente es, al final del correo, por ejemplo, o al final de la encuesta decía, encuesta creada con SurveyMonkey, crea la tuya ahora. Esa simple frase lograba que la gente haga clic, entre SurveyMonkey y se convierta en una entrada otra vez, y ellos creen su usuario, generan la acción que es creen su propia encuesta y generan una salida que es que le envíen a más personas. Este loop generaba que cada vez más usuarios empiecen a llegar a SurveyMonkey. Veamos otro ejemplo. Imaginemos el caso que les puse anteriormente de Tcambio, que es una casa de cambio online. ¿Cuál sería la entrada? La entrada básicamente es un nuevo usuario obtenido. Este usuario crea su cuenta, dentro de la acción que realiza, crea su cuenta y cambia dinero. El usuario al cambiar su dinero y recibir su transacción exitosa, por ejemplo, supongamos que recibe la invitación a formar parte del programa de cupones, que le da, digamos, algunos cupones especiales por recomendar a más personas. Esta persona envía esa información a sus amigos y sus amigos logran verla y convertirse en nuevos usuarios para Tcambio. De esta forma, el loop siempre dará vueltas y nuevos usuarios generarían más usuarios de forma recurrente. Veamos otro ejemplo distinto. Imaginemos que somos los Head of Growth de Rappi. ¿Cuál sería la entrada de Rappi o el input? Supongamos que es un nuevo usuario que llegó a nosotros a través de algún tipo de incentivo. Este usuario genera una acción. ¿Cuál sería esa acción? Hace el pedido y recibe su orden. Una vez que recibe su orden, quizás le llega una notificación unos días después en el que le dice, oye, aquí tienes 20 soles para tu siguiente pedido. Hazlo ahora. Este usuario hace su pedido y vuelve otra vez al proceso de recurrencia. Normalmente ese tipo de loops son usados en temas de retención. ¿A qué voy con esto? Es que un loop no solamente lo aplicas en adquisición, se usa bastante en adquisición, pero también se usa mucho más en retención, para poder lograr que tus usuarios siempre regresen a tu plataforma. Vayamos un poco más al detalle de retención y engagement. Este es un punto muy importante porque muchos emprendimientos o negocios lo dejan de lado y esto evita que se genere una buena sostenibilidad del negocio. Tu marca puede ser extremadamente buena adquiriendo nuevos usuarios, pero si ellos no se quedan en tu marca durante un buen tiempo, va a afectar considerablemente, como les mencioné, la sostenibilidad del negocio y por ende el éxito del negocio. Pero ¿por qué es tan importante la retención? Y quizás seguro en este punto muchos emprendedores o empresarios digan, no, yo necesito adquirir la mayor cantidad de usuarios y no importa ahora mismo la retención. ¿Pero por qué es importante la retención? Porque básicamente la retención afecta significativamente el valor del negocio. Si vemos estos dos gráficos, vamos a poder observar que, por ejemplo, en el eje X está la retención y en el eje Y está el valor de la compañía. Veamos el primer gráfico que está a la izquierda. En el primer gráfico vamos a poder observar que, por ejemplo, en Twitter la retención es de 33% y por ende su valuación es menor.
En cambio, la retención en Facebook es mucho más alta y por ende su evaluación es mucho más alta. Vamos a otra industria completamente distinta. Vamos a comparar Pandora, Apple Music y Spotify. Como se darán cuenta también en esta imagen, mientras mayor es la retención, es mucho más alta la evaluación de la empresa, porque de alguna forma nos dice qué tan exitosa a nivel de beneficios económicos puede ser esta empresa en el futuro. ¿Cómo analizar la retención? Básicamente, primero definamos la retención como cuántos usuarios se mantienen activos durante un periodo de tiempo después de haber realizado la acción principal de la marca, que puede ser registro, una primera compra, una primera suscripción, etc. Y la retención se suele medir a través de un análisis de cohortes. Existen diferentes líneas que pueden representar la retención. Como vemos en la gráfica, hay 4 tipos de líneas de retención, por ejemplo. La primera es la retención Great, que básicamente es una retención que suele descender pero empieza a recuperarse después de un periodo de tiempo. La retención Good o buena básicamente es una retención que también baja al inicio pero luego se mantiene de forma consistente. Una retención OK es básicamente una que baja pero de forma bastante lenta. Eso es importante cuidarla para que no nos perjudique a largo plazo. Y una retención mala, que básicamente es una retención que puede quebrar el negocio si no se generan acciones claves rápidamente. Entonces vamos a ver un poco más a detalle sobre la retención en este punto. Básicamente la retención también es una fórmula o un resultado de 3 elementos claves: una estrategia de activación, una estrategia de engagement y una estrategia de resurrección. ¿Pero qué es la estrategia de activación, digamos? Básicamente la activación es el proceso de lograr que el usuario empiece a generar un hábito con su primera interacción con nuestro producto o propuesta de valor. El engagement básicamente es cuando ya establecimos en el usuario un hábito hacia nuestro producto. Y la resurrección es básicamente cuando logramos que el usuario que habíamos perdido previamente retorna y genera un hábito nuevamente. Entonces, generar retención realmente es un resultado o un output de generar activación, engagement y resurrección. Y para eso es importante ver que distintas marcas, por ejemplo, tienen distintos momentos de retención. Como se darán cuenta, por ejemplo, la retención de Instagram puede ser diaria, de Slack, que es una plataforma para comunicación entre equipos, también puede ser diaria. SurveyMonkey puede ser mensual. Airbnb casi cada año puede ser. Entonces es importante entender cuál es la retención de nuestra marca para poder saber cómo analizar de forma correcta qué tan buena está siendo nuestra retención. Y aquí es donde básicamente entra este primer gráfico que les mostré de caso de uso. Por ejemplo, si ven en la imagen izquierda de la marca de cambio, la retención o la frecuencia es mensual. Esa frecuencia mensual se lleva al gráfico y en el análisis que tú vas a poder realizar, vas a poder saber que también estás en una retención mensual. ¿Esto qué significa? Mensualmente, ¿cuántos usuarios que ya engancharon con tu marca la siguen usando de forma recurrente mes a mes? Si tú ves en tu gráfica al analizar que esa retención está bajando, hay un gran problema que tienes que resolver. Pero, por ejemplo, un error común es que si no se define la frecuencia de forma correcta y, por ejemplo, tu solución genera, digamos, es una frecuencia mensual, pero tú la pones semanal, tu análisis va a ser incorrecto y te puede dar, digamos, datos que no sean eficientes para poder crecer tu marca. ¿Cómo logramos analizar la retención? Primero hay que ir un paso más atrás y hay que hacer un análisis de cohortes. ¿Pero qué es un cohorte? Básicamente un cohorte es un grupo de personas o usuarios tratadas como un conjunto de personas, por ejemplo. Un grupo de usuarios que se registraron en tu plataforma en cierto mes. Pero mejor veámoslo con el gráfico. Básicamente en el gráfico, si pueden observar, en el primer grupo de personas tenemos, por ejemplo, 8 usuarios que se registraron por primera vez en tu plataforma. Luego esos 8 usuarios, después de un mes, se convirtieron en 6. Al mes 2 se convirtieron en 5. Y siguen avanzando y para el mes 12 esos 5 usuarios se convirtieron en 4 usuarios. ¿Esto qué significaría de forma gráfica? Que tienes una retención medianamente buena.
porque desde el mes 3 hasta el mes 12 solamente has perdido un usuario, lo que significa que tu solución sí está aportando valor de forma mensual al cliente, lo cual es bastante bueno para tu marca. Ahora pasamos a adquisición, para poder entender cómo lograrla. Dentro de adquisición hay que hacernos una pregunta: ¿cuáles son los loops que me generarán nuevos usuarios? Para poder hacerlo, regresemos un poco a lo que vimos anteriormente sobre los loops que les expliqué. Recuerdan que el primer punto era la entrada que se generaba, luego la acción que el usuario realizaba y luego la salida o el resultado que se obtenía, para luego entrar en el punto 1 y volver de forma recurrente el proceso. Pero, ¿qué tipos de loops existen que ya puedes empezar a aplicar? Por ejemplo, el primer loop es un loop viral. Que un loop viral se da cuando un usuario prueba tu producto e invita a otros, por ejemplo, y esto conduce a que puedas obtener más nuevos usuarios. Un segundo loop es un loop de contenido, que por ejemplo se da cuando un usuario se registra, prueba tu producto o tu marca, este usuario crea contenido y lo distribuye, lo cual genera que más personas vean ese contenido distribuido y puedan convertirse en nuevos usuarios. Y el tercero son los loops de pago. Por ejemplo, el usuario se registra y prueba tu producto. Eso genera nuevos ingresos para la marca y esta marca invierte nuevamente en ese canal de adquisición que le generaba nuevos usuarios. Pero mejor veámoslo con un ejemplo. Veamos el ejemplo número 1 con el loop viral. Imaginemos a Uber. En este caso, el primer punto, es decir, el input, el usuario se registra por primera vez en la plataforma gracias a una invitación que quizás recibió sobre un descuento de primer viaje. Ya tenemos un primer usuario. Este usuario genera una acción. Esta acción es que el usuario realiza su viaje y prueba por primera vez la experiencia de Uber. Luego este usuario recibe un correo en el que se le dice como resultado, ganas $10 invitando a que uses Uber a tus amigos. Esto genera que el usuario invite a sus amigos y genere nuevos usuarios más. Y de esta forma logramos que se genere un loop viral. ¿Cuál sería otro tipo de loop? El loop de contenido. El loop de contenido, por ejemplo, es que un usuario se registra en Medium. Medium es una plataforma que permite que las personas puedan escribir sus propios artículos y que se compartan en la plataforma. De esta forma, supongamos que un usuario se registra en Medium gracias al contenido orgánico que encontró en Google. Este usuario crea su primer artículo y lo comparte. Además de quedarse navegando el usuario, empieza a explorar más artículos que por ahí generan engagement y retención. Este usuario que comparte el artículo, este artículo es indexado en los buscadores de Google de forma natural o quizás con algunas estrategias de SEO. Y este artículo permite que más personas lo encuentren y puedan convertirse en nuevos usuarios. De esta forma, como se dan cuenta, este loop siempre se va a generar de forma recurrente. Ahora imaginemos otro loop. En el tercer punto vemos los loops de pago. En estos loops de pago, básicamente, nuevamente, en el punto 1, que es el input, es el nuevo usuario obtenido gracias, por ejemplo, a una inversión en publicidad de Google Ads. Este usuario hace un cambio de moneda y experimenta la propuesta de valor de recibir su dinero rápido a un buen tipo de cambio y luego este dinero generado por el usuario es reinvertido para poder generar más usuarios. Y esto genera nuevamente un loop de pago de forma recurrente. Ahora vamos a la parte de monetización. Y dentro de la parte de monetización es importante poder primero entender cómo escala tu modelo de monetización. Y básicamente escala de tres formas: por funcionalidad, por uso y por resultado. Dentro de funcionalidad, por ejemplo, es cuando un usuario hace uso de otras funcionalidades de tu producto o servicio y que eso te permite generar a ti un cobro adicional. Por ejemplo, imaginemos Acrobat. Acrobat es una solución que te permite leer los PDF, pero existen costos adicionales si tú quieres usar otras funciones. Pasemos al siguiente, al modelo de monetización por uso. Mientras el usuario hace más uso de tu producto de forma recurrente, se genera un costo adicional. Imaginemos ActiveCampaign. ActiveCampaign es una solución que te permite enviar emailing a una gran cantidad de personas de forma automatizada. Si tú tienes, por ejemplo, en emailing 200 contactos, te cobran cierto monto, pero si tú quieres almacenar más
personas en esa base de datos y por allí tener 500, 600, 1000, 2000 o más, se genera un cobro adicional por cada vez que tengas más usuarios. Eso es por uso. Y pasamos al siguiente, por ejemplo, un modelo de monetización por resultado. Mientras el usuario obtenga más de tu producto, tú obtienes un cobro extra por ello. Imaginemos a Joinas. Por ejemplo, imaginemos que hacemos un evento y logramos vender muchísimo por Joinas. Joinas, mientras más vendamos, por ahí quizás podría cobrarnos un fee o una comisión por cada una de las ventas. Si logramos tener 1000, 2000, 3000, 10000 ventas, es probable que la comisión aumente para ellos a nivel de la cantidad de entradas que logramos vender. Es importante que tú definas cuál modelo de monetización es el más eficiente para ti, de forma que esto te pueda generar más ingresos. ¿Cómo armar tu modelo de monetización? Para ello, revisemos este framework. En la parte izquierda del gráfico vas a tener que responder algunas preguntas. Primero, ¿cómo escala tu modelo? ¿Vas a cobrar por funcionalidad, por uso o por resultado? Segundo punto, ¿qué ofreces? ¿Cuál es el valor o funcionalidad que obtendrá el usuario al pagar por tu producto en sus diferentes niveles? Y luego vemos un ejemplo. El siguiente punto es cuánto cobras. ¿Cuál es el costo por la funcionalidad que vas a ofrecer? Y el siguiente punto, el último punto, es cuándo. ¿Será un cobro quincenal? ¿Será mensual? ¿Será anual? Tienes que definir este punto. Vamos a revisar un ejemplo de la plataforma HubSpot y cómo ellos desglosaron su modelo de monetización. En el primer punto, la primera pregunta que tienes que hacerte es cómo escala tu modelo. En el caso de ellos, tienen 3 niveles. El nivel Starter, el nivel Pro y el nivel Enterprise. Como se darán cuenta, en los 3 casos, HubSpot cobra por funcionalidad. En el siguiente punto es ¿qué ofreces? En el caso de HubSpot, en el plan Starter, ofrece eliminar la marca HubSpot cuando envías los correos, por ejemplo, y obtener ayuda rápidamente de su soporte. En el plan Pro ofrece automatizar y personalizar las funciones de su software. En el plan Enterprise que ofrece otras funcionalidades. Por ejemplo, la administración de equipos, entornos de prueba y otras más. ¿Cuánto cobra por estas funcionalidades? Primero, en el plan Starter, por ejemplo, cuesta $45 al mes o $600 al año. En el plan Pro cobran $800 al mes o $9,600 al año. Y en el plan Enterprise cobran $3,200 al mes o $38,400 al año. Como se darán cuenta, cada uno de estos planes está preparado para un público distinto y por ende tiene diferente propuesta de valor, diferentes precios y en el caso de HubSpot particularmente tienen un cobro de forma similar para los 3 casos. Puede ser mensual o puede ser anual. Es por eso que es importante también armar un buen caso de uso para poder saber qué le voy a ofrecer, cómo le voy a ofrecer, cuándo le voy a ofrecer, cada cuánto le voy a cobrar, qué funcionalidades necesita el usuario y otros elementos adicionales. Recuerda que el growth es el resultado de implementar estrategias de retención, adquisición y monetización de forma eficiente y que debes empezar por el caso de uso que te permitirá definir la adecuada estrategia de growth. En retención, enfócate primero en analizar cuál es la situación actual de modo que puedas tomar decisiones de mejora inmediatas. En adquisición, enfócate en cómo crear loops que te permitan crecer en número de usuarios. Y en monetización, enfócate en crear un modelo que te permita generar ingresos recurrentes. El growth abarca mucha información y detalle. Utiliza sus puntos iniciales expuestos para dar los primeros pasos y encaminar a tu empresa hacia el crecimiento que tanto esperas.